Es decir, tan seguro como que Cristo está en los planes de Dios. Y tan seguro como que Cristo es depositario del amor de Dios, así de segura es la disposición que tenemos de toda la plenitud de sus riquezas. Por la sencilla razón de que, como enseña Romanos 8, somos coherederos con Él de toda la gloria de Dios. Y todo eso es porque ustedes y yo estamos en Cristo. Amén. Así que si alguien no está en Él, entonces no tiene esta riqueza. Entonces esa persona es pobre, está destituido, es un mendigo espiritual por muchos recursos materiales que tenga, o que crea tener, o que espere tener. Si cualquier persona no estamos en Cristo, somos mendigos espirituales. Somos personas pobres, personas destituidas. Pero si estamos en Cristo, entonces nuestra riqueza es mucho mayor de lo que podamos imaginar. Pero todo está basado en Él. No en nada que nosotros hayamos hecho, en nada que nos hayamos ganado. Nuestras riquezas están basadas en Él. Y eso es lo que enseña Efesios. Nuestra riqueza está basada en su voluntad, en su gracia, en su gloria, en su poder, en su amor, en su propósito, en su llamado, en su herencia. Todo es por Él. Es porque estamos en Él que estas cosas nos pertenecen. Y todas están para que nosotros aprendamos y sepamos de qué se trata en la carta a los Efesios. Ahí podemos revisar nuestro estado de cuenta espiritual. Los 3 primeros capítulos de Efesios nos dicen cuáles son estas riquezas. Y los 3 últimos capítulos de Efesios nos dicen cómo usar estas riquezas. Efesios 1 al 3 contiene la teología de nuestra riqueza. Efesios 4 al 6, la práctica de esa riqueza que tenemos. Ahora, debemos ir un paso adelante, o propiamente dicho, debemos ir 1 metro más hondo para entender apropiadamente digo. Porque Efesios no solamente habla de nuestras riquezas y de la realidad, de la propiedad y del derecho que tenemos sobre esas riquezas en Cristo. Nos dice también que hay una condición para estar en Cristo. Y esa condición es que debemos estar en su iglesia. Amén. Para estar en Cristo, debemos estar en su iglesia. Fíjense cómo va la secuencia. Para ser rico, necesitamos estar en Cristo. Para estar en Cristo, necesitamos estar en su iglesia. Las riquezas de Cristo nos pertenecen porque nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Pero no quiere decir esto que seamos presbiterianos o que seamos metodistas o que seamos bautistas. Quiere decir que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos gente salvada por Él, que estamos en Él, que estamos en Cristo. Esa es la frase clave. Y la vemos desde el primer versículo del capítulo de Efesios. Desde el primer versículo del primer capítulo de Efesios. Miren, vamos a leerlo. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿en qué? En Cristo Jesús, que están en Éfeso.
Desde el primer versículo Pablo deja claro que la condición para acceder a estas riquezas es estar en Cristo. Para estar en Cristo hay que estar en su iglesia. Y esa frase se repite 26 veces más a lo largo de la carta. Es porque estamos en Cristo y en su iglesia que toda la plenitud de sus riquezas nos pertenecen. Esa es la clave. Entonces, si para ser ricos necesitamos estar en Cristo, y si para estar en Cristo necesitamos pertenecer a su iglesia, el libro entonces se refiere a la iglesia. La carta a los Efesios explica lo que es la iglesia, cómo funciona la iglesia, cuál es nuestra función dentro de la iglesia, de ustedes y mía, de todos los que pertenecemos a la iglesia. Y explica también cuáles son las riquezas que encontramos en la iglesia de Cristo. Ahora, hay una palabra clave para entender cómo ve Pablo a la iglesia. Y esa palabra está en el capítulo 3. No vamos a explicar este capítulo aún. Ahora vamos a llegar en su tiempo a explicar el capítulo 3, que es un capítulo hermoso de esta carta. Pero sí es importante que reflexionemos en esta palabra clave que está en el capítulo 3. El capítulo 3 empieza con Pablo hablando de su llamado como apóstol. Y ahí Pablo dice que en ese llamado como apóstol le ha sido revelado un misterio. Voy a leer los 4 primeros versículos de Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí Pablo dice que en su calidad de apóstol Dios le ha revelado un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Es lo que debemos contestar. Antes de saber cuál es ese misterio, debemos definir qué es un misterio en la Biblia. Y en la Biblia esta palabra tiene 3 acepciones. Hay misterios que nunca vamos a saber acerca de Dios. Ni aquí en la tierra ni allá en el cielo. Hay misterios que le pertenecen a Dios. Por eso Deuteronomio 29 dice eso. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las que Él ha revelado nos pertenecen a nosotros para nuestra edificación. Pero hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Y que solamente Dios sabe. De su naturaleza y de su universo. Esa es la primera acepción. La segunda es que hay misterios que Dios solo ha revelado a sus hijos, que nadie puede saber a menos que Dios le conceda entenderlas. El Evangelio es uno de esos misterios, quizá el misterio más importante de todos. No todos entienden el Evangelio. No todos entienden las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. El Señor Jesús lo explica en Mateo 11:25. ¿Qué dice Mateo 11:25? Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahí el Señor Jesús está haciendo una clara diferenciación. Dios permitió que los niños y los niños espirituales
entendieran la profundidad de los misterios del Evangelio. Pero nada más a ellos. Cuando Pablo en otro lugar se refiere a este mismo tema, él dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, dice él, esto es a nosotros, es poder de Dios. No todos entienden el Evangelio. Para muchas personas es una cosa ridícula. Para muchas personas es una cuestión imposible. Para muchas personas es algo inentendible. Y solamente aquellas que por gracia Dios nos revela la verdad de Cristo, la podemos entender. Y hay aún una tercera categoría de misterios. Es decir, ya vimos que hay misterios que solo Dios sabe. Hay otros misterios que Dios revela solamente a sus hijos. Y hay una tercera categoría de misterio. Y eso es algo que estaba oculto en la antigüedad y que ni aún la persona más fiel a Dios en el Antiguo Testamento tuvo acceso a él. Misterios que estuvieron ocultos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pero que luego Dios reveló en el Nuevo Testamento mediante sus apóstoles. Por cierto, Pablo le pudiéramos llamar el hombre misterio, porque si alguien reveló o si hay alguien que haya revelado más misterios de este tipo en el Nuevo Testamento, pues es Pablo. ¿Por qué? Por lo que dice él en el capítulo 3, porque Dios se los reveló. Y a este tipo de misterio que estaba oculto en la antigüedad y que Dios lo ha revelado, que lo reveló en el Nuevo Testamento, es a lo que se refiere Pablo en Efesios 3. Y ese misterio es el misterio de la iglesia. Fíjense cómo dice los versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio al que se refiere Pablo en el capítulo 3. Que Dios desde la antigüedad tenía planeado unir un solo pueblo para él. Y la carta de los Efesios entonces es acerca del misterio de la iglesia. ¿Cómo es el misterio de la iglesia? ¿O cómo podemos resolver este misterio de la iglesia? De la siguiente manera. En el Antiguo Testamento Dios eligió un pueblo para hacerlo su pueblo. ¿Sí? El pueblo de Israel. El pueblo judío. Eso todas las personas que vivieron en el Antiguo Testamento lo sabían. Que el pueblo de Israel era el pueblo que Dios había elegido para hacerlo su pueblo. Sabían también que Dios había prometido un Mesías, un Salvador de ese pueblo. Una persona que iba a entregar a ese pueblo todas las riquezas de su gloria. Eso tampoco era un misterio. Todos lo sabían. Que Dios tenía un pueblo, que Dios había prometido un Mesías y que ese Mesías iba a entregar todas las riquezas del reino de Dios a ese pueblo de Dios. Todo el mundo lo sabía.